Nos encontramos una vez más en este programa Jesús Evangelio. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es el cuarto domingo de Cuaresma, el domingo del Letare, es decir, la alegría porque estamos próximos a la celebración de la Pascua del Señor. En este domingo tendremos la oportunidad de compartir con un invitado muy especial, un sacerdote que presta sus servicios en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de La Unión. Y también podremos compartir el Evangelio que el Señor nos ofrece para este día. Sean todos bienvenidos. Quisiera, Señor, yo ser alguien distinto. Quisiera, Señor, yo ser como tú eres. Quisiera, Señor, yo ser como tú quieres. Y en mi corazón tenerte a ti. Quisiera, Señor, sentir que no daño a los demás con las faltas y defectos que hay en mí. Que no voy a destruir su camino espiritual con la oscuridad que hay dentro de mí. Hoy por eso clamo a ti, Espíritu, Espíritu. Hoy con fe clamo a ti, Espíritu, Espíritu. Rotas están las cadenas y los muros caerán, porque hoy es día grande, es día de libertad. Por tu amor mi vida entera, tu Señor cambiarás, y ahora puedo alabarte por la eternidad. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Rotas están las cadenas y los muros caerán, porque hoy es día grande, es día de libertad. Por tu amor mi vida entera, tu Señor cambiarás, y ahora puedo alabarte por la eternidad. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. En esta oportunidad nos encontramos desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes con el Padre Norley Gallego.
Él actualmente es vicario en esta parroquia del municipio de La Unión. Padre, nos alegra mucho tenerlo en este espacio de Jesús Evangelio. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Qué bueno, Padre, tenerlo con nosotros. Entonces, lo primero es, démosle un saludo a nuestros televidentes. Muchísimas gracias a usted por la invitación y a cada una de las personas que a través de estos medios de comunicación nos permiten llegar a cada uno de ustedes con un mensaje a través de la palabra de Dios, un mensaje de vida. Y bueno, con esta oportunidad compartiendo con ustedes, mil y mil gracias por la invitación y esperemos que la reflexión sirva para el crecimiento espiritual y personal y para este acercamiento cada día más a Dios. Bueno, Padre, pues muy seguramente que usted ya es muy conocido en el municipio de La Unión y tal vez en otros lugares donde nuestros televidentes nos ven. Sin embargo, contémosle a nuestros televidentes de dónde es usted, contémosle algo de su familia, de pronto si tiene hermanos. Y sobre todo, yo quisiera que usted nos compartiera en esta tarde cómo fue que Jesús sembró en su corazón el deseo de hacerse sacerdote. ¿Cómo fue que nació esa vocación a la vida sacerdotal? Claro que sí, bueno, mi nombre es el padre Norley Gallego, como ya lo decías, soy del municipio de Argelia, nací allá ya hace algunos añitos, hijo pues de una familia netamente creyente, católica, cristiana, el hijo mayor de cuatro hermanos. Por cosas de la violencia tuvimos que ser desplazados a la ciudad de Medellín. Allá tuve la cercanía quizás a un sacerdote y en el colegio donde estudiaba también un sacerdote, un colegio que en cierto modo era muy creyente. Eso siempre como que iba cultivando en uno la fe. Por una misión que se realizó en el año 2006 en el municipio de Argelia, conocí un poquito más sobre el trabajo que venía haciendo la diócesis en la pastoral vocacional y por eso viajé de la ciudad de Medellín, donde estaba viviendo, al municipio de Argelia, nuevamente donde me vinculé al trabajo parroquial, al quehacer parroquial con el grupo juvenil, con el grupo de acólitos, proclamadores y otras responsabilidades en la parroquia, y de allí ya me vinculé como tal al proceso del seminario vocacional, al seminario en aquel entonces al seminario menor San Alberto Magno. Fuimos con el grupo con el cual yo me ordené, fuimos el primer grupo que hizo parte del seminario menor San Alberto Magno. Yo diría que la respuesta o el llamado que el Señor hizo simplemente nace por una familia creyente que le enseñó unos principios, el amor a Dios, la participación en la Eucaristía, y eso poco a poco va naciendo, y ahí es uno dice es el misterio de Dios quien llama y va acompañando y va fortaleciendo a través de la vida hasta que pues nos dio la gracia de llegar al ministerio sacerdotal. Ya voy a ajustar ya los 2 años de ser sacerdote, y desde que fui ordenado pues estoy prestando mis servicios pastoral en esa parroquia. Feliz, la verdad, gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una familia muy buena, siempre hemos sido muy unidos, una madre que ha sido excelente, ha sido la mejor, no solo porque sea mi madre, sino que ha sido la mejor, y el Señor siempre ha sido benévolo con uno, no solo desde el proceso, del momento, quizás desde pequeño, sino que en el transcurso de la vida uno siempre va viendo la mano prodigiosa de Dios que va actuando sobre uno y que hasta ahora nos va acompañando y nos va bendiciendo. Muy bien, Padre, pues usted tocó un tema que puede resultar algo interesante para nuestros televidentes, y es el tema de el Seminario Menor San Alberto Magno, ¿cierto? Que es el seminario que tiene la diócesis de Sonsón Río Negro. De pronto muchos de nuestros televidentes no conocen cómo funciona este seminario, no conocen cuál es la diferencia entre un seminario menor y un seminario mayor. Y tal vez muchos de los que nos ven pueden ser jóvenes que sientan esa inquietud vocacional, que sientan ese llamado de Dios y que de pronto no saben cómo responder. Qué bueno aprovechar también este espacio para que usted nos cuente un poco, ya que usted hizo parte del Seminario Menor, cómo es el funcionamiento de dicha institución. Bueno, el Seminario Menor, o como más bien conocido quizás en algunas personas como el Seminario Ambiental Menor, es un espacio que se proporciona en cada una de las parroquias. No es un espacio físico, sino que es una formación que se ofrece en cada una de las parroquias. En este caso de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro, es un proceso que se acogió más o menos desde el año creo que 2008,
2007, 2008, y que consistía precisamente en reunir jovencitos que tuviesen inquietud vocacional y darles una formación desde los 8, 9, 10 años hasta que llegaran a la edad adulta, por así decirlo, o hasta que culminaran el colegio. Entonces se hacía el trabajo que nos ofrece, en este momento nos ofrece la Curia Episcopal, con unos talleres, una formación que se ofrece, y cuando los jóvenes están en el grado 10º y 11, se hacen unas convivencias en el seminario mayor. Y ahí la diferencia, el seminario menor pues es parroquial, no es un espacio, es un proceso que se hace, más el seminario mayor ya es las instalaciones como tal físicas, donde se forman los que están en ese discernimiento vocacional, miras al sacerdocio ministerial. De ahí que desde el seminario menor se van adoptando quizás unas actitudes o ciertas vivencias de la fe que los llevan para una respuesta más generosa en un proceso de seminario mayor. Esta propuesta del seminario menor, como digo, en la diócesis funciona en muchas de las parroquias. Ha sido una experiencia muy positiva y que ha llevado precisamente para que el discernimiento vocacional en los jóvenes sea más verídica, digámoslo así, más comprometido para la iglesia. Y esto da tan espacio, y aquí la invitación para todos los televidentes, y es a que si hay alguien que tiene la inquietud vocacional, primero no es no tener miedo, segundo es manifestar esa inquietud a los equipos sacerdotales de las parroquias, a cualquiera de los sacerdotes en la parroquia o en las parroquias donde nosotros nos encontremos, con la plena certeza de que siempre vamos a encontrar la cercanía de la parroquia que apoya las vocaciones, un sacerdote que va a apoyar ese proceso vocacional con miras, claro está, a dar una respuesta generosa a ese llamado que Dios ha hecho en nuestros corazones. Entonces, son esos medios que nos ofrece la Iglesia Universal, y en este caso la Iglesia Particular de Sonsón Río Negro, a ese discernimiento vocacional tanto a los niños como a los jóvenes, en miras a un sacerdocio ministerial. Muy bien, padre, muchas gracias. Ahí tienen, pues, queridos televidentes, esa invitación. Para aquellos que tienen una inquietud, pues que se lancen a esta hermosa aventura de seguir a Cristo, y para todos en general, para que oremos por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, especialmente en este momento en el que tanto necesitamos jóvenes valientes que quieran entregar su vida al Señor. Padre, en este programa hemos tenido muchos invitados, seminaristas, religiosos, religiosas, otros sacerdotes que nos han contado su experiencia, especialmente cómo han vivido su vida de entrega al Señor. Usted decía cuando se presentaba que lleva 2 años de sacerdote, es decir, apenas empezando pues el ministerio sacerdotal, teniendo en cuenta que suponemos que es para toda la vida el sacerdocio. Qué bueno que le contemos a nuestros televidentes cómo es los primeros años de un sacerdote. Sabemos que está la novedad, que se está iniciando el ministerio, que pueden haber muchas cosas bonitas, pero también de pronto cuáles son aquellas cosas no tan buenas, no tan fáciles de los primeros años del sacerdocio. Así es, y hay algo muy simpático, y es bueno, en ese camino vocacional, que aún es vocacional hasta que nos encontremos definitivamente con el Señor, y es que uno enfrentarse o salir, digámoslo así, de la protección que ofrece una casa de formación o un seminario, a enfrentarse con una realidad práctica que en el seminario uno la ve quizás desde un libro, desde la historia, a enfrentarse con ella es complejo, es la realidad compleja, y quizás pasar de ese ser seminarista que está en función de responder a unas personas, a pasar a uno responder por ciertas responsabilidades en la parroquia y a ser parte de un equipo que en cierto modo es un engranaje en función de que la parroquia funcione o que una comunidad funcione de la mejor manera. Eso cuesta, pero es una experiencia, yo diría, en pocas palabras, maravillosa, porque en el seminario uno siempre va a formarse en miras a un sacerdocio, a una actitud o a una, digámoslo así, responsabilidad de vida o a una forma de vida diferente, y cuando se asume, vuelvo y lo digo, es una experiencia maravillosa porque uno se va a encontrar no con la iglesia que uno estudia en la historia, en los libros, sino con la iglesia real, la iglesia la iglesia que tiene exigencias, la iglesia que tiene problemáticas, pero lo bonito es eso, y uno encontrarse con esa realidad y saber que desde la misma experiencia de fe o desde la misma experiencia de Dios que hemos tenido y a través de la formación que hemos recibido del seminario, podemos responder a algunas exigencias
que precisamente nos hace la iglesia. Y es por eso una experiencia maravillosa que a uno como persona lo enriquece y uno dice, a pesar de que uno ha hecho unas renuncias al mundo, yo diría, la iglesia y la experiencia de Dios lo suple todo. En esa parte, digamos, como no es miedo en que hemos dejado cosas por no, la iglesia lo suple todo, la iglesia lo da y lo ofrece todo. Pero quedan quizás, yo diría, los dos temores, son dos temores muy grandes. El primero es el cansancio físico que se da porque la exigencia es mucha, el trabajo en la iglesia es mucho y las jornadas son, digámoslo así, son pesadas. Valga la aclaración, siempre y cuando uno quiera trabajar, porque uno podría decir de que no hay nada para hacer, pero en la iglesia siempre hay algo para hacer. Entonces son jornadas que usted sabe que se levanta temprano en la mañana y que usted perfectamente puede ir hasta las 10, 11 de la noche, porque es un grupo, es una vereda, es una persona que está acompañando. Entonces son esas responsabilidades. El primero es el miedo al cansancio, porque un cansancio que si no se vive o no se asimila de la mejor manera puede ser perjudicial. Y el segundo temor es precisamente el miedo a fallarle a la iglesia, a fallarle a Dios. Y es uno de los temores más grandes. ¿Por qué? Porque bien sabemos que este llamado que hemos recibido de Dios y este compromiso personal que hemos hecho delante de Dios tendría que conservarse durante toda la vida. Y el problema no es el mero hecho de fallar, porque uno puede fallar como persona, pero está en fallarle a una iglesia, fallarle a una comunidad parroquial, fallarle inclusive a una familia y fallarse a uno mismo. ¿Eso qué implica? Ser muy cauteloso en lo que uno vive, ser muy cuidadoso en lo que uno cree, porque el fallar no simplemente es decir yo voy a dejar el ministerio, sino también implica o trae como consecuencias llevar un ministerio de cualquier manera, cuidarse en los sentimientos, en la misma vivencia de la misma sexualidad, en los mismos deseos, en las mismas amistades, en el tiempo que uno invierte en las cosas. Eso implica cuidarse mucho. ¿Eso qué quiere decir? En conclusión el mayor temor es ¿qué? Fallarse a uno mismo, fallarse en el proyecto que uno se ha trazado, fallarle quizás a la iglesia y fallarle a Dios. Pero aún así, vuelvo y lo digo, esas cosas, aunque son temores, no se equiparan con la grandeza o con la felicidad o la tranquilidad o la paz que da el mero hecho de ser sacerdote, de haber sido elegido y consagrado precisamente por el mismo Dios. Así es, Padre. Y queridos televidentes, y le preguntaba precisamente, Padre, que aquellas cosas difíciles que ha podido experimentar durante estos 2 años de ministerio, porque uno como feligres muchas veces no entiende, o a uno le cuesta muchas veces entender que los sacerdotes, como usted lo decía, también se cansan, también tienen dificultades en su ministerio, también por el hecho de ser humanos en algún momento pueden fallar. Entonces uno como feligres está siempre muy dispuesto a juzgar, más que a orar por los sacerdotes, más que a entenderlos, más que a apoyarlos, estás como dispuesto siempre a juzgar o a condenar. Entonces es también la invitación, queridos televidentes, que se nos hace desde este programa para que entendamos a nuestros pastores, para que los aprendamos a querer y para que comprendamos que en algunos momentos ellos también pasan por dificultades. Padre, y para ir terminando este primer momento, antes de pasar a compartir la palabra que la iglesia nos ofrece para este domingo, no sé, alguna experiencia significativa que usted haya vivido en su proceso de formación o en estos años de ministerio o en su vida que nos quiera compartir, que le quiera compartir a nuestros televidentes en este día. Bueno, de experiencias significativas, yo diría que todos los días son experiencias significativas, pero hay unas que por sí van a marcar y hay unas que marcan y marcan para siempre. De manera especial quisiera pensaría en 2. La primera, y es el mero hecho de uno encontrarse, siendo seminarista, en el ambiente familiar donde uno crece, en el ambiente quizás de la familia o de los amigos, y ya uno llegar con, digamos así, siendo sacerdote, eso es duro para uno. Y eso choca con la realidad familiar, porque ya no es Norley, sino es el padre Norley. No es por prepotencia y orgullo, como lo dice el padre, son de orgullo, no. Sino que eso exige para mí algo diferente, actuar de una manera diferente que lo que uno hacía, no porque uno hiciese cosas malas, sino que lo que uno hace ya tiene que hacerlo totalmente diferente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que a mí siempre me ha sorprendido, y no porque sea sacerdote, siempre lo he tenido, y es el respeto por el sacerdote.
no solo por mi sacerdocio, sino por la imagen del sacerdote, quizás porque desde mi familia, desde mi infancia, me marcaron eso. Entonces, el respeto por el sacerdote y cómo el sacerdote se convierte no solo en una figura pública, sino en ese referente que nos lleva a Dios. Y lo digo porque quizás estando en un año de pastoral con un sacerdote que le tengo mucha admiración de nuestra diócesis, tuvimos la experiencia de visitar a una persona que estaba enferma, a punto de morir, y el sacerdote le administra los sacramentos, y esa persona muere, digámoslo así, en las manos del sacerdote. Yo decía, ¿qué tiene uno que hacer para que por lo menos en ese momento tan duro uno pueda tener al lado un sacerdote? Entonces fue una de como que las experiencias que el seminario me marcó, y que cuando ya llegué a la vida ministerial también me ha tocado ya varios casos, y es acompañar a algunas personas, y personas que en toda su vida fueron buenas, y cómo ese ser buenos, Dios da la recompensa de usted morir con un sacerdote al lado, y usted poderles a esa persona ofrecer el sacramento de la reconciliación, de la unción de los enfermos, acompañarle en oración y decirle a ese Dios que has buscado con sincero corazón, ese mismo Dios hoy te recibe. Yo digo que son esas experiencias que a uno como sacerdote lo llenan y lo llevan a seguir reflexionando y a seguir entregando la vida de manera muy especial por aquellos que más lo necesitan, y caso concreto por la pastoral tanto con los pobres como con los enfermos, que es algo muy duro, muy complejo, pero que vale la pena en estos momentos, en esas experiencias, contemplar la misericordia de Dios. Muy bien, Padre, muchas gracias por compartirnos esas experiencias. Entonces ahora yo le invito, Padre, para que antes de meditar el Evangelio de este día nos acompañe con una oración al Espíritu Santo, pidiendo que sea Él quien nos guíe, quien nos ilumine y quien nos ayude a comprender el mensaje que el Señor nos quiere regalar. Nos ponemos en este día en la presencia del buen Dios, con la plena certeza de que nuestra vida, cuanto somos, cuanto hacemos, cuanto vivimos, tiene razón de ser si se hace en el nombre del Señor. Hay algo bonito en la experiencia de nuestra fe, y es que precisamente el acercamiento a la palabra de Dios tiene que hacerse siempre pidiendo la luz del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que iluminó para la Escritura, ese mismo Espíritu que ilumina para nosotros poderla leer, interpretar y hacer la vida en nuestra vida. A ese Espíritu nos acogemos en este día, suplicándole, primero, que nos dé la sabiduría. Segundo, que nos dé la humildad. Tercero, que nos dé la gracia de que esta palabra con la cual nos vamos a encontrar se haga vida en nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine para que esta palabra interpele cada una de nuestras existencias. Nos anime si estamos desfalleciendo en nuestra fe. Fortalezca nuestra vida si quizás nos hemos acostumbrado a la vida o a la fe. Que sea el buen Espíritu de Dios quien en este día nos ilumine a cada uno de nosotros, ilumine a quienes se acercan a la misma palabra de Dios, y que iluminados por Él e interpelados por esta palabra, nosotros podamos seguir manifestando al mundo la grandeza de la misma palabra, podamos manifestarle al mundo ese pan de vida que alimenta no solamente nuestro cuerpo, sino que también alimenta nuestro espíritu, y que nos lleva a configurarnos con ese Dios que es misericordioso y que es todo amor. Que sea el Espíritu Santo en este día quien nos ayude, nos anime y nos fortalezca para que este encuentro con esta palabra fortalezca cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo su amor, deja que todo renueva. Del Evangelio según San Juan, capítulo 9. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: es el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él les respondía:
soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado como es debido. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él les contestó que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. todo su amor. Deja que todo renueva. Muy bien, queridos televidentes, hemos escuchado este hermoso texto del Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 9. Es el Evangelio que la Iglesia nos propone meditar para este cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma, que además es el tiempo también, el domingo llamado de Letare, ¿cierto, Padre? Es decir, el domingo de la alegría, porque está próxima la celebración de la Pascua. ¿Qué nos dice, Padre, este Evangelio a nosotros? ¿Qué mensaje podemos encontrar en este texto que le podamos compartir a nuestros televidentes? Antes, Juan David, de hacer la referencia a ese texto, quisiera invitarles para que recordáramos el texto del domingo pasado, que fue el texto de la Samaritana. ¿Y por qué lo traigo a recuerdo o a mente? Para que nosotros seamos conscientes de estos dos domingos, cómo la liturgia de la Iglesia nos presenta dos textos muy significativos en dos personajes que tienen un encuentro para con Dios, y un encuentro que está marcado por unos detalles muy particulares y que no está de más pasar de largo y que nos debe llevar a la reflexión inicial. El primero, y es, en la Samaritana nos encontrábamos con una mujer, primero que era samaritana, pueblo que está digámoslo así, que no estaba en comunión con los judíos, era una mujer y que va a una hora no muy común a sacar agua, pero ahora nos encontramos con otro sujeto y es, primero, es ciego. Por la condición de ser ciego, ya se tomaba como pecador, porque su condición era causa, decía el mismo texto, que del pecado aparentemente. Segundo, era una persona que pedía limosna, necesitaba de los demás. Tercero, era una persona que estaba solitaria. ¿Y por qué digo que era una persona que estaba solitaria? Porque cuando escuchamos en el texto de que se le pide a los padres dar razón de esta persona, ellos dicen, simplemente él ya es mayor de edad, él se defiende por sí mismo, aunque sea ciego, se defiende por sí mismo. Y son actitudes que encontramos en estos dos pasajes que en cierto modo llevan a comprender de que ellos no solamente tenían una condición especial física, sino que en este caso de este hombre, su ceguera, más que ser física, era una ceguera espiritual. Y como en el encuentro con el Señor, cuando Jesús se hace el encontradizo, por así decirlo, cuando el Señor se hace el encontradizo, Él siempre transforma la vida de la persona. Y no solamente transforma la vida personal, sino que también transforma su vida o su ambiente social. Y en estos dos personajes, tanto en la samaritana como en este hombre ciego, contemplamos eso. Un Jesús que se acerca, si encuentra un corazón dispuesto, está dispuesto a perdonar, a bendecir o en su defecto a sanar. Y como beneficio de eso, no solamente tiene con sanar, sino que le revuelve, uno, la dignidad personal, y dos, lo inserta nuevamente ante una comunidad, trayendo beneficios para sí y también beneficios para la comunidad.
Así es, Padre. Mire, decía usted algo muy interesante entre todas esas cosas tan bonitas que dice y que seguramente nos llegan a nuestro corazón, pero decía algo que a mí me llama mucho la atención por el momento actual en el que vivimos, y es que en el tiempo de Jesús, para el pueblo de Israel, aquel que nacía con un pecado, aquel que nacía con una enfermedad, como por ejemplo una parálisis, la ceguera o que no hablaba, era considerado un pecador, ¿cierto? Que nacía de unos padres pecadores y por tanto nacía como un pecador. Es decir, ellos entendían como que la enfermedad era una desgracia que Dios le daba a las personas, ¿no es así? ¿Cuántas veces nosotros en nuestro contexto miramos las cosas que suceden en nuestra vida como una desgracia o como algo que Dios quiere mandarnos? ¿Será eso, Padre, así o qué piensa usted de eso? Con respecto a este punto de reflexión, queda algo grande y es reconocer, en primer lugar, digámoslo así, los dos dones que nosotros hemos recibido de Dios. Uno, la inteligencia, y dos, la voluntad, ¿cierto? Somos inteligentes, pero también tenemos voluntad. La inteligencia me va a llevar a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. La voluntad me va a llevar a tender a hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Por qué lo digo? Quizás es un pensamiento también desde la filosofía, y es para que nosotros comprendamos que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida, en cierto modo somos nosotros quienes la buscamos, ¿cierto? Mas hay cosas que, no digámoslo así, hemos recibido como castigos de otras personas. Entonces, porque yo tengo cierta condición o cierta enfermedad, fue consecuencia de mis padres, y el Señor lo deja claro. No es así. En muchas de esas cosas se nos presentan a nosotros, como diría también el apóstol Santiago, y es como pruebas. Y la prueba es cuando llega a nuestra vida o cuando se presenta a nuestra vida, tenemos dos caminos. O uno, se asume y se sale victorioso, o dos, nos dejamos llevar por esa prueba, por esa dificultad, y simplemente nos echamos a morir. De ahí que en esa realidad de pecado, si fue él el que pecó, fueron sus padres, el Señor no va a decir, ni fue él, y fueron sus padres. ¿Quién es? Es Dios, que coloca una prueba para manifestar en esa persona precisamente la gloria de Dios. Eso mismo puede pasar para nuestra vida o ponerlo en práctica en nuestra vida. Nosotros somos muy dados a criticar a las otras personas, inclusive, en cierto modo, tener una misericordia absurda y quizás dañina con las personas que tengan alguna enfermedad especial. Dice, qué pesar esa persona con esa discapacidad que tiene, y saber inclusive que en muchas ocasiones esa persona que tiene esa discapacidad tiene un corazón más noble, tiene más ganas de vivir, inclusive puede lograr mucho más cosas si se lo propone que lo que podríamos alcanzar nosotros, que aparentemente lo tenemos todo, pero que en cierto modo no tenemos la nobleza del corazón. Eso también nos lleva a comprender que otra realidad mucho más grande, y es el respeto por la vida. Nosotros hemos caído en esa mentalidad moderna del descarte. El que está completo, el que es aparentemente físicamente bonito o agradable, es el que sirve. El que tiene un defecto simplemente se hace a un lado. Y podemos contemplar en Dios, en la figura de Jesús, y es que no hay distinción para nada. Si se supone que nosotros somos criaturas de Dios y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué nosotros poner condiciones para nuestra vida o condiciones para la vida de las demás personas? Es saber que cuanto somos y cuanto tenemos es una bendición de Dios. ¿Y qué es lo único que se nos pide a cambio? Esto, ponerlo siempre al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Así es, Padre. Usted también tocaba un tema muy interesante, y es que hacía un paralelo entre este evangelio y el evangelio de hace 8 días, presentando algunas coincidencias entre la mujer samaritana y entre el ciego de nacimiento. Y una de esas que también a mí me parece muy interesante es el testimonio. La mujer samaritana, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, inmediatamente fue a su pueblo a hablar de Jesús, y gracias a este testimonio muchos allí creyeron. Y de cierta forma este hombre también da testimonio, ¿cierto? También cuando lo llevan ante aquellos que le preguntaban quién lo curó, él daba testimonio y decía que ha sido Jesús. Y también quizás por su testimonio muchos después creyeron. Entonces es una invitación que también se nos hace a nosotros desde este evangelio, a dar siempre testimonio de las obras que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Padre, porque se nos acaba el tiempo, entonces para ir terminando, me gustaría mucho que nos diera usted algún mensaje en este momento
preciso de nuestra historia en el que pasamos por esta situación de la pandemia, pero qué bonito también en este domingo de la alegría, del Letare, en medio de la Cuaresma, un domingo que nos invita a la alegría, y es la invitación a pesar de nuestras dificultades, en este caso esta dificultad social y universal, a vivir en alegría. Pero un mensaje que usted nos quiera dar respecto a esto. Quizás el mensaje lo hemos manejado como iglesia y no es un pensamiento personal, sino que es un pensamiento de iglesia, y es: hay que contemplar en estos momentos de dificultad, y es que Dios es el único que de algo malo puede sacar algo bueno. Quizás una situación muy compleja que ha llegado al mundo entero, y esto nos ha llevado a concluir varias cosas. Primero, que la última palabra no la tiene el mundo, ni la ciencia, ni los que tienen dinero. La última palabra la tiene Dios. Y segundo, que Dios también se vale de esto para decirnos que lo más importante es la unidad familiar. La oración que se hace no en un templo, sino la oración que sale de un corazón íntegro, de un corazón puro. De ahí que no tengamos miedo. A pesar de las circunstancias que se están viviendo, hay que tener esperanza. Esperanza que también brota de la oración, con la plena certeza de que Dios actúa y que la oración que hace el pueblo no se pierde, con la plena certeza de que esto nos lleva también a reconocer la importancia de dedicar tiempo para nosotros mismos, de dedicar tiempo para los que decimos amar y de dedicar tiempo para lo que realmente es esencial, que es Dios, la familia y nuestra propia experiencia de fe. Bueno, Padre, muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito que nos ha regalado en este día. Un placer haberlo tenido en nuestro programa. Y por último, pues si quiere se despide de nuestros televidentes. Bueno, para ustedes, queridos televidentes, mil gracias porque nos permiten llegar a estos espacios con un mensaje claro y un mensaje sencillo. Agradecerle a todas las personas, a Juan David, a todas las personas que hacen parte de estos proyectos que seguramente hacen mucho bien a la iglesia. Invitarles a ustedes, sigan orando primero por las vocaciones que están en miras a un sacerdocio ministerial, por quienes ya somos ministros, y animarles para que aprovechemos estos medios. Mire que Dios se vale no solamente de la Eucaristía, de la oración personal, sino que se vale de otros medios como este, por ejemplo, para traer su mensaje hasta cada uno de nosotros. Mil gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Que sea el Señor en este día quien les bendiga, les acompañe sus proyectos, sus trabajos, sus estudios, y que el buen Dios les conceda su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo su amor. Deja que todo renueva. Estoy de rodillas, Señor, justo al pie de tu mesa, contemplando tu inmensa belleza, en apariencia Dios y de paz. Se quema incienso en tu honor mientras suenan canciones, y con él suben mis oraciones.
Señor.